Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes van incorporando en el edificio por medio del Espíritu para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se la pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor.
al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos invita hoy a celebrar a estos grandes santos, Simón y Judas Tadeo. San Judas Tadeo es conocido en todo el mundo por ser precisamente un santo que aboga por las necesidades de sus devotos y aboga principalmente por esas necesidades de trabajo, de casa, de mejores oportunidades para la vida, en las situaciones económicas. Es decir, son algunos de los milagros que San Judas Tadeo consigue a través de su intercesión ante Dios. En unas de sus revelaciones, Santa Brígida dice que el propio Jesucristo recomendó a ella dirigirse a San Judas Tadeo cuando necesitara conseguir ciertos favores que nosotros llamamos favores imposibles. Por eso es muy común que nosotros conozcamos a San Judas Tadeo como el patrono de los milagros imposibles o de los imposibles, ¿no? El nombre de este santo está compuesto de dos palabras hebreas muy interesantes. La primera de ellas significa alabanzas sean dadas a Dios. Es el significado precisamente de Judas. Alabanzas sean dadas a Dios. Y el nombre de Tadeo significa valiente para proclamar su fe. Nuestra iglesia y la Iglesia Católica celebra ese día 28 de octubre la gran fiesta de San Judas Tadeo, y se celebra igual que la del santo Simón, ya que ambos se reunían precisamente para predicar la palabra de Dios por todos los lados. Y allí donde estos santos apóstoles iban a predicar su palabra, pues había muchas conversiones. Además de eso, que habían un innumerable número de milagros otorgados precisamente por intercesión de ese santo. San Judas Tadeo, además de eso, era primo carnal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la figura de San Judas Tadeo es muy similar, o su rostro, digámoslo así,
es muy similar al de Jesucristo. Ustedes se han notado, no sé si han notado, que las imágenes de San Judas Tadeo llevan un medallón en su pecho. Y ese medallón tiene el rostro de Jesucristo. Pues una antigua leyenda, y también la Iglesia atribuye precisamente ese medallón a que es un parecido físico a nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Judas Tadeo porta el medallón, digámoslo así, en su mano, indicando que el que tiene en su mano es Jesucristo y él simplemente es San Judas Tadeo, como para que no los confundamos, digámoslo así, porque sus rostros eran demasiado parecidos. Se dice que mientras fue joven estuvo continuamente en las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús inició la vida pública, Judas Tadeo dejó absolutamente todo para seguir a Jesús. Y es ahí, mis queridos hermanos, cuando entonces es llamado Tadeo. Es decir, le llaman así para distinguirlo de Judas Iscariote. Acabamos de leer el relato de la institución de los 12 apóstoles. Y en esos 12 apóstoles aparecen dos Judas. Uno que es precisamente el apóstol que hoy celebramos, Judas Tadeo, y otro, el que traiciona a Jesús, llamado Judas Iscariote. Hay un relato bellísimo en la Sagrada Escritura en el cual están cenando los discípulos en la última cena y hay una pregunta de Judas Tadeo a su maestro Jesús, ya que se había dicho que se manifestaría ante quienes lo escucharan. Y Judas Tadeo le pregunta a Jesús, ¿por qué solo se manifestará ante los que lo escuchamos y no ante el mundo? Y la respuesta de Jesús a Judas Tadeo fue muy clara. Le dijo a Judas Tadeo que se manifestaba a sus discípulos, que se manifestaba a cada uno de ellos, porque se mantenían atentos a sus mandatos, porque se mantenían atentos al cumplimiento de su palabra. De tal manera, mis queridos hermanos y hermanas, que todo el que cumpla los mandamientos de Jesucristo y todo el que esté atento a la palabra de Dios, recibe entonces esa manifestación, recibe esta gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería bueno que nosotros leyéramos precisamente en el Nuevo Testamento la carta de San Judas que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Es una carta bien antigua, pero bien bonita. Es una carta que se escribió posiblemente hacia el año 62 o 65 en Jerusalén, en nuestra era cristiana. Y en esa carta tan hermosa, nosotros vamos a encontrar algo bien interesante, porque San Judas nos va a relatar precisamente la conducta absurda que presentaban en aquellos tiempos algunos cristianos. Y San Judas Tadeo es capaz
de denunciar en esa carta esas conductas absurdas de los primeros cristianos y les llamaba a San Judas Tadeo a estar alerta con esas doctrinas falsas, con esas doctrinas que ya en el primer cristianismo se estaban diciendo en torno a la primera comunidad cristiana. También en esa carta de San Judas, que yo los invito a leer en sus casas, que está allí en la Sagrada Escritura y de la cual quizás conocemos más bien poco, San Judas menciona sobre el juicio que les espera a todas las personas de ideas religiosas contrarias a los dogmas del cristianismo, condenándolos a los criterios de los hombres. Y pide San Judas Tadeo en esa carta a todos los cristianos que mantengan su fe firme y les advierte que esperen la llegada de maestros falsos que se dedicarán a hacer burla de la religión, y hace hincapié San Judas que para ellos Dios tiene ya destinada la condenación. Además de eso, San Judas nos exhorta a cada uno de nosotros los cristianos a llevar una vida espiritual que esté fundada en la fe, en el amor, en la esperanza y en la oración a Dios. Ojalá que leamos esa carta, vamos a encontrar todo eso que yo he resumido en 2 minutos. Lo van a encontrar en esa maravillosa carta de San Judas. Por eso celebramos hoy su fiesta y por eso pedimos por intercesión de San Judas Tadeo para que cada uno de nosotros también pueda vivir entonces una vida espiritual, una vida recta, una vida que esté fundada en la fe, en el amor, en la esperanza y en la oración a Dios. Celebremos juntos esta festividad y coloquemos cada uno de nosotros nuestras intenciones y nuestras necesidades por intercesión de San Judas Tadeo. Amén.